Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del momento en que esté viendo esta presentación. Nosotros vamos a hablarles sobre la introducción a cultura física y deporte. El equipo está conformado por mí, su servidora Fátima, Stephanie, Diego, Juan y Magdiel. Actividad física. La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Aquí lo que nos quiere decir es que cualquier movimiento que produzcamos con nuestro cuerpo se le puede llamar que es una activación física, porque no te encuentras en reposo y te encuentras en movimiento, la cual hace que tu cuerpo esté en activación física. Características. Las características que tiene una activación física puede ser como caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en huerta o en jardín. Son uno de los pocos ejemplos de actividad física. También se puede decir que cuando estás así en tu casa haciendo tal cosa, buscando algo o hasta barriendo, es una activación física porque estás en movimiento, en constante movimiento, y eso se le puede decir que es una activación física. Ejercicio. El ejercicio es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada para mantener o mejorar una forma física empleando un conjunto de movimientos corporales que se realizan para tal fin. El ejercicio en nuestras vidas es muy importante, sobre todo para tener una vida saludable y mejorar tu forma física, ya sea para el fin o la meta que tengas en mente. Características. Se considera ejercicio el conjunto de acciones motoras musculoesqueléticas. El ejercicio puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. La práctica del ejercicio consume energía y requiere, por tanto, el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Estas son las características del ejercicio y los beneficios que te pueden dar. Deporte. El deporte es una actividad física que realiza una o un conjunto de personas siguiendo una serie de reglas y dentro de un espacio físico determinado. Pues el deporte, pues hay muchos deportes y todos consisten en esto, que es una actividad física para realizar con varias personas, seguido por unas reglas, la cual es en un espacio determinado, ya sea para practicarlo o para llevarlo a cabo. Entrenamiento. Es una actividad que surge para abarcar el efecto de entrenar. Se trata de un procedimiento pensado para obtener conocimientos, habilidades y capacidades. Existen varios tipos de entrenamiento, como el entrenamiento de tipo físico y el entrenamiento de tipo profesional. Algunas de sus características son las siguientes. Se puede llevar a cabo en una serie de ejercicios para desarrollar habilidades o crecimiento de masa muscular. Y hay varios tipos de entrenamiento, como lo es el físico y el personal. Pero cualquiera de los dos son buenos para llevar a cabo una vida saludable. Educación física. Es una disciplina que se centra en diferentes movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud mental y física del ser humano. Se puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa, competitiva, entre compañerismo y entre los participantes. Características.
También se les conoce como el conjunto de actividades que ayudan al individuo a vincularse con el medio que lo rodea, para conocer su entorno social. Y aplican muchas actividades las cuales te ayudan en la salud y socialmente para abrirte hacia las personas y el mundo exterior. Cultura física. Es una disciplina de tipo pedagógica que se centra en el movimiento corporal para luego desarrollar de manera integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas, con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes aspectos como el familiar, social y productivo. Algunas otras características de la cultura física son que, además de ser una actividad educativa, podrá ser una actividad recreativa, social, competitiva y hasta terapéutica. Es el conocimiento de las habilidades motrices para la solución de problemas a futuro. A lo largo del tiempo, los deportes han pasado por varios cambios respecto a la manera de clasificarlos. En 1968, Michael White los dividió en 5 deportes. Los deportes de combate, tales como el box, judo o el esgrima. Los deportes de pelota, como béisbol, básquetbol, tenis, entre otros. Deportes mecánicos, donde serían aquellos como el automovilismo y el motocross. Deportes de contacto con la naturaleza, haciendo referencia a los que se desarrollan fuera del lugar habitual, como bicicleta en montaña, escalada, esquí. Y por último, los deportes atléticos, que serían con las carreras de velocidad, de relevos, lanzamiento de jabalina, entre otros. Por el contrario, Durant hizo otra clasificación, donde caben los deportes individuales, deportes colectivos o deporte en equipo, deporte de combate y deporte al aire libre. En deporte al aire libre serían aquellos como el running, golf, voleibol, entre otros. En 1975, Lev Pavlovich Matveev realizó otra clasificación según el tipo de esfuerzo realizado al momento de practicarlo, como el deporte de resistencia muscular, donde son aquellos en donde se prueba la capacidad que tiene el deportista para ejercer fuerza de manera rápida. Por ejemplo, en lanzamiento de jabalina, el lanzador tiene que vencer el peso de la jabalina y a través de un movimiento específico debe arrojarla a la mayor distancia posible. Después tenemos los deportes de resistencia orgánica, refiriéndonos a aquellos donde el cuerpo es capaz de soportar un esfuerzo a una intensidad determinada y durante el mayor tiempo posible. Después tenemos los deportes de equipo, los deportes de combate y los deportes complejos o poliatlones. En 1981, Parlevas utilizó únicamente 3 criterios para clasificar los deportes, los cuales serían la acción motriz, compañero o adversario y el medio. En 1984, Blázquez y Hernández añadieron el espacio y la participación a los 3 criterios anteriores, por lo que los deportes se clasifican en deportes psicomotrices o individuales, deportes de posición, los cuales estarían subdivididos en aquellos que se llevan a cabo en un espacio separado de manera alternativa, en un espacio común de manera alternativa o en un espacio común y de manera simultánea. Después tenemos los deportes de cooperación, también subdivididos en aquellos que se llevan a cabo en un espacio separado con una participación alternativa o en un espacio común con una participación simultánea.
Finalmente tenemos los deportes de cooperación-oposición, donde se llevan a cabo aquellos que están en un espacio separado de manera alternativa, en un espacio común de manera alternativa o en un espacio común de manera simultánea. Por último, en 1992, Davis y Peiro establecen otra clasificación de los deportes colectivos, donde podemos encontrar los juegos deportivos de blanco y diana, refiriéndonos a aquellos donde dos o más jugadores o equipos adversarios participan de modo alternativo enviando un objeto hacia una diana. Un ejemplo de esto sería el golf. También tenemos los juegos de campo y bate, como el béisbol, los juegos de cancha dividida o red y muro. También, para este trabajo, nosotros tomamos un libro de la biblioteca virtual, titulando así Antecedentes de la educación física en México. La época prehispánica. La gran diversidad cultural en el territorio de lo que ahora es México propició que las manifestaciones respecto a la actividad física fueran tan variadas y dispares según el medio y el clima. Por ejemplo, en ocasiones se tenía que disputar o corretear una bola. Otras veces era la carrera en sí misma o por mensajería. Unas más por lucha, el juego y la danza. En el caso de la cultura azteca, que fue una de las más desarrolladas en nuestro país, tenía bien instituida la educación de la niñez y la juventud. El emperador Moctezuma ordenó entre sus ordenanzas promulgadas una que señalaba que debía haber en todos los barrios y escuelas recogimientos de mancebos. El pueblo mexica y el maya eran sumamente religiosos. La mayoría de sus actividades físicas tenían un gran significado espiritual, ya sean dedicadas a alguna deidad o a su conservación como cultura, como colectividad, para servir a un ser mítico. La religiosidad fue utilizada para obligar o convencer a sus ciudadanos a la realización de ejercicios físicos para la subsistencia, para la guerra, para venerar o en un sentido lúdico. En el caso de la cultura maya, su visión era la enseñanza de la vida por medio de los quehaceres cotidianos. Para aprender a cultivar el suelo, el niño ayudaba en la siembra. Para cazar se usaba el arco y la flecha. Para navegar guiaban una canoa. De este modo se aprendía lo cotidiano integrado a las vidas de los adultos. Las culturas mixteca, olmeca, tarasca, teotihuacana y entre otras dejaron vestigos en práctica en la cultura física, principalmente en las canchas de juego de pelota. El juego de pelota prehispánico Época colonial. En este periodo del dominio español, las prácticas semideportivas y la activación física cambiaron drásticamente. Durante los siglos XVI y principios del siglo XVII, los torneos y las juntas fueron diversión favorita de la nobleza y magnates de la Nueva España. Eran los torneos una especie de simulacro de guerra en la que varios caballeros armados de lanzas, cubiertos de armaduras y defendidos por escudos y adagas, se atacaban en grupos, quedando vencedores los que lograban derribar a sus contrincantes o desarmarlos en la pelea. Época independiente. Con la Ley de Instrucción Pública de 1869, de una visión más moderna de la educación, el aspecto físico, corporal, fe incluido, eran como obligatorios. Sin embargo, las condiciones de la infraestructura y del personal capacitado eran prácticamente nulas. Siglo XX. En 1921, el hecho más trascendental en los inicios del siglo XX fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública, abreviados la SEP,
que desde sus orígenes manifestó un claro interés por la educación física a través de la creación de la oficina de esta disciplina, la cual realizó trabajos de planeación y organización de actividades para apoyo a programas educativos. En 1922 se funda el Comité Olímpico Mexicano, que postulaba la protección y desarrollo del movimiento olímpico y el deporte de aficionados en forma permanente, además de promover actividades deportivas y pedagógicas. En 1948, la Dirección General de Educación Física se integró a la SEP.